Muy buenas tardes, nuevamente aquí en Plaza Maratones. Si quieren vernos en vivo a todo nuestro amplio auditorio, tienen que sintonizar en Face Sportiva TV y ahí vamos a estar ya pasando en vivo. Un saludo hasta Alemania, un saludo a Brasil en donde nos ven, un saludo en Barcelona en donde una joven Ileana Caro Silva nos está viendo. Saludos, también un saludo a Santiago de Chile, un saludo también ahí al Tupungato, a todos los amigos de los que estamos aquí en este estudio. Hoy estamos de fiesta. Hoy vamos a hablar de un hombre paradigmático, maestro de educación física, licenciado en educación física, así como también un gran montañista que ha marcado pautas en la historia del deporte mexicano. Me estoy refiriendo precisamente a Mariano Caro Silva Aguilera, y muchas gracias, Mariano, por venir de lejos. No, hombre, pues muchas gracias. Gracias y muy buenas tardes a todos los que nos están viendo. Y aquí estamos a sus órdenes para lo que podamos ayudarles. Y bueno, pues un excelente amigo, compañero de trabajo aquí en la delegación Cuauhtémoc, Antonio Escobedo Parra, mejor conocido como el Coster. Gracias, mi querido Coster, porque has venido a alimentar este espíritu de los ejemplos de nuestros montañistas mexicanos. Gracias. No, gracias a ti, Vina, por la invitación. Gracias por la invitación y pues aquí estamos para platicar un rato. Pues muy bien, pues vamos a darle duro al trabajo. Solamente agradecer al teleauditorio de adultos mayores que está detrás de estas cámaras. Saludamos también a mi hijo Adrián Ixé, que nos sigue, a mi esposa, que seguramente hoy sí va a ver el programa porque somos grandes amigos con el matrimonio Jenny y Mariano Caro. Y también hoy tenemos en el estudio a dos teleaudientes, se diría, y ya tenemos dos por lo menos. El famoso Mosco de Educación Física y la maestra Jenny, directora de una escuela allá en La Nopalera, con un negocio muy próspero que vamos adelante con Jenny. Gracias por venir a este estudio, estamos en casa. Mariano, pues pues realmente yo te conocí en 1978 como maestro en LESER, pero un día te pedí un ride ahí en la carretera, ahí en Nayarit venían ustedes del Maquili, el camión viejito de LESER. ¿Te acuerdas de dónde venían? Cuéntanos de esa experiencia. Sí, en 1977, 77. Aquí está. Veníamos del monte Whitney, que es la montaña más alta en los Estados Unidos, y se encuentra en la área del desierto de Mojave, y se levanta la Sierra Nevada, y es una cordillera pues muy interesante porque tiene unos picos de paredes muy altas, verticales, y veníamos de escalar esa montaña con el grupo de la Escuela Superior, de la Escuela Nacional. En ese entonces, claro, nacional. De la Escuela Nacional de Educación Física, cosa que pues posteriormente ya se convirtió en licenciatura. Sin embargo, pues veníamos y dos jóvenes nos hacen la parada en una estación de gasolina. Y pues decíamos, pues yo no te conozco, ni tú me conoces. No, y además no cabíamos, venían llenos de fayuca. Fueron a escalar el Monte Whitney. El Whitney, y traían mucha fayuca. Coster, ¿tú cuándo conoces al maestro Mariano Caro? Sí, mira, yo estaba en la escuela de educación física. Yo ya había ido un poquito antes a las montañas. Yo corría y nos llevaban a correr al desierto de los Leones, al Nevado de Toluca, a las faldas del Popocatépetl. Y yo quería salir con los compañeros del grupo y no tenía quien me acompañara. Pero casualmente uno de los amigos del grupo conoció a una de las chicas de la escuela, y recuerdo su nombre, Francisca, y me la presentó, y ella me llevó con Mariano a aquella primera excursión de la escuela. Íbamos como 40 compañeros de la escuela, y fue una salida muy gratificante al Popocatépetl. Después de que regresamos de esa excursión, pues yo regresé a mis actividades como atleta. Yo participaba en el equipo de atletismo, y en el pasillo, un día que yo iba corriendo, me detuvo un maestro que me dijo: ¿dónde vas? ¿Qué te pasa? Te la pasas corriendo, vente para acá, te voy a enseñar algo nuevo. Y él era el profesor Mariano. A partir de ahí
Con él compartí grandes experiencias en montaña, tanto en México como en el extranjero. Muy bien, Antonio Escobedo. Y en esa secuencia de hechos, Mariano, yo recuerdo con mucha precisión que tú le diste continuidad a la escalada, al montañismo, y después el siguiente evento fue el Mont Blanc en Francia, que fueron un grupo. ¿De cuántos iban? Porque Costa también fue, ¿no? Sí, también tuve la fortuna de ser seleccionado en esa ocasión le agradezco al profesor Mariano. Íbamos como 8 compañeros de la escuela, viajamos a Francia, a los Alpes, y tuvimos la ocasión de ascender al Monte Blanco. Muy bien, subieron entonces a Mont Blanc, al Monte Blanco. Platícanos algo de esa experiencia, cómo se concretó. El Monte Blanco se considera la montaña más alta de los Alpes, que es el Monte Blanco. Después ya vienen por alturas, es el más alto de la cordillera de los Alpes, y esta montaña tiene unas vertientes muy importantes, muy difíciles para su acercamiento. Un glaciar muy grande, que es uno de los glaciares más grandes, Raimondi, y después de cruzar ese glaciar que implica mucho, como ahí se pueden ver en algunas fotos, mucho trabajo. Llegamos a los terrenos, que es una vertiente, que es un vértice, que es una arista, donde llegamos a un lugar que se llama Balot, donde nos paramos. Yo iba punteando la ruta, cuando le digo a Antonio, al Coster, le digo: oye, asómate, ¿qué es lo que ves ahí enfrente? Y creo que descubrimos algo muy interesante, ¿no? Creo que... Díganme, ¿qué descubrieron? No, estamos en Nazcua. No, me parece que estábamos... Era como un albergue, unas tablas así montadas, y descubrió que estaba una persona dormida, pero bueno, ya no estaba dormida, ya estaba muerta. Eternamente. Porque nosotros pasamos como a las 3 de la mañana, a esa altura, agarramos la arista para llegar a la cumbre, no sé, como las 7, 8, 10 de la mañana, algo así. Y entonces esa escalada me pareció muy interesante, porque no llevábamos ninguna asesoría de ninguna clase de los franceses, porque para ascender esa montaña tendríamos que haber pasado por el buró de guías, y nos iban a cobrar un montón de dinero, y nosotros pasamos como antes se hacía en todas las montañas, que pasabas, llegabas y te subías. Ahora ya se han organizado de tal manera que ya hay filtros, tanto de gobierno como organismos que se han creado para controlar a toda la persona que quiere ascender las montañas, porque antes nomás se oía que subían, no era organizado, y que también se mataban mucha gente. Muy bien, Mariano, pues fíjate que encontré un video. Vamos a pasar primero el de donde están las fotos. Mi querido Iván lo va a mutear, no se va a escuchar el fondo musical. Es un trabajo que hizo nuestro buen amigo Coster, y pues ahí nos van a ir describiendo qué es lo que vemos en esas magníficas fotografías. Ya está, mi querido Iván, ya está corriendo. Pues ahí me parece que en las primeras fotografías que vimos era el Monte Whitney, que decía yo, al que hacían referencia. Muy bien. Muchas paredes muy altas. Esto es el Aconcagua, en Argentina, que también fuimos con la Escuela Superior de Educación Física. A la Escuela Superior de Educación Física, mientras yo estuve trabajando ahí, le dimos mucha importancia. Estamos en la cumbre del Aconcagua. Lemus, Francisco y tú. Lemus, Francisco y yo estuvimos primero en la cumbre, y posteriormente hicimos otras expediciones a la misma Aconcagua. Y en el Perú pues realizamos yo por fuera, escalando con otros grupos otras montañas en la cordillera del Blanca del Perú y en la Guayguas, que tiene un sinnúmero de montañas muy interesantes,
mucho. Esa es la cumbre del Mont Blanc y esa es la cumbre de la Aconcagua. En esos lugares, pues tú lo debes recordar. Estuviste tú ahí. Estoy poniendo, por ejemplo, me gustaba llevarme los cordones umbilicales de mis hijas y por ahí los dejaba en la cumbre. ¿Es una cábala o por qué, Mariano, los dejabas? ¿Hay alguna creencia? ¿Hay algo? Era que estuvieran más cerca de Dios, alguien de nosotros. Su parte de mis hijas están por allá arriba, muy cerca del grandioso Señor que nos cuida por acá. Entre más alto, más cerca de Dios. Más alto, muy bien. Sentimos que más cerca estamos, pero con una serie de cosas que se implicaban. Por ejemplo, es un rappel de una ruta. Cuando bajamos del Mont Blanc, nos decían los guías que ya estaban atrás de nosotros llegamos primero que nadie, y cuando bajábamos en el Mont Blanc me desvié porque no cabíamos tanto de ida ni de subida ni de bajada, 2 personas. Entonces yo me desvié a la derecha no para darle el paso, sino para desviarme y jalar para otro lado. Y me decía, no, te vas a seguir por ahí, es muy peligroso. Ahí es el Aconcagua, ¿verdad? Ese es el Aconcagua. Y en esa escalada, cuando bajamos por la ruta que me decía que era muy, muy peligrosa. Porque subieron por polacos, ¿no? Y luego se abrió una que se llamó Ruta México, ¿no? La Ruta Decían México, los periódicos de ese entonces. Entonces, la Ruta México, que le hicimos una variante, y bueno, esto es en el Aconcagua. Lo que estaba yo comentando era en el Mont Blanc, pero hicimos muchas cosas muy locas, porque la montaña ahí está, tiene sus dificultades, y uno lo que busca en la montaña pues es precisamente subir y escalar las cosas más difíciles. Eso de Japón, ¿en dónde es? Y ahí estás en una plataforma de petróleos mexicanos, ¿no? Platícanos de esa faceta de tu vida. Ahí acaba de aparecer Adrián Benítez, él un escalador muy bueno, pero yo estuve en esas plataformas porque me invitaron a pasar 8 días en las plataformas enfrente de Ciudad del Carmen, después de que se quemó el Iztoc. El famoso Iztoc, sí. Y después estuve 8 días por invitación del profesor Ruano, ¿te acuerdas de gimnasia? Sí, a Samuel Ruano. Un saludo a Samuel, que también nos ve de vez en cuando. Saludo a tu esposa, Luz María Noé, por favor. Y él me hizo la invitación, y yo fui a dar educación física estacionaria en las plataformas donde llegan los helicópteros. Es la única área libre y plana, y entonces ahí podríamos hacer, mientras ellos trabajaban o después de trabajar, se iban a estirar, yo les ponía ejercicios, les puse una red, les puse una pelota de tenis amarrada. O sea, no solamente fueron a chambear, sino que combinaron lo lúdico de lo que sabes tú muy bien. Sí, ¿Y cuál fue la experiencia de los trabajadores? ¿Les gustó? Mucho, porque aparte después de ver, porque nomás tenían que trabajar y dormir y comer, era lo que hacían. Pues yo los hacía, por ejemplo, hacer la respiración, enseñarles los trabajos de la respiración. Ellos hacían muchos esfuerzos físicos. Cuando, por ejemplo, un karateca, cuando hace en el karate el golpe al frente, pues tiene que soltar todo el aire, ¿sí? Por eso aspira el aire y después da el golpe. O como el señor, como el del martillo, el que va a poner un martillo en un clavo, un clavo con un martillo, toma aire y lo suelta a la hora de... O como el que levanta la cubeta, cuando levantas la cubeta y si no estás en buena posición, te lastimas. Entonces tienes que tomar aire. Porque vamos a darle las gracias porque esta composición, este video lo hizo Antonio Escobedo,
¿En qué pensaste? ¿Por qué hiciste este video, mi querido Antonio? Bueno, más que nada, pues Mariano fue mi maestro de la vida en la escuela y en la montaña. Y, ¿Sí te marcó entonces Mariano? sí, claro, yo creo que sí. Yo creo que toda la gente a través de su juventud encuentra personas que marcan tu camino, ¿no? Hay maestros muy buenos, así también hay maestros que no sean tan buenos, pero dentro de los buenos hay gente que sobresale todavía más, y ese caso fue de Mariano. Prácticamente Mariano deportivamente me sacó del atletismo para meterme a la montaña. Él me presentó realmente lo que es la vida en la montaña, y pues a él le agradezco mucho, le debo bastante. A la actualidad, a mis 60 años, sigo ascendiendo montañas. Desde que lo conocí ya son casi 40 años. 40 años, que fue mi amistad, maestro. Qué barbaridad. ¿Sí? Y pues una vez viendo todas sus fotografías se me ocurrió pues hacerle un pequeño homenaje de amigos, ¿no? Y hacerle un pequeño collage fotográfico. Oye, Scoster, pues muchas gracias, Mariano. ¿Sí habías visto este video, verdad? Sí, ya. Fíjate, yo me lo conseguí en YouTube anoche como a las 12:30 de la noche, pero lo logramos, y para que nuestros adultos mayores vean que nunca es tarde para iniciar en el deporte, ¿no? Les quiero comentar que el jueves pasado ingresó al Salón de la Fama una clavadista que ha estado aquí en este estudio, cumpliendo 88 años el próximo mes, campeona del mundo en Budapest, y todo el Salón de la Fama de Codeme. Ivonne Velastegui-Goitia, saludos. También nos está viendo saludos. Ivonne, muchos saludos. Te manda a saludar aquí Toño y Mariano. Un día voy a poner aquí a todos los ejemplares, como Mariano Caro, como Toño, como Ivonne, como Arturo Guerrero. ¿Eres de la generación olímpica, Mariano? De la generación olímpica fueron en 1900, los que terminaban en 1968. Nosotros estudiamos de 67 a 69. Quiere decir que en el segundo año fueron los Juegos Olímpicos, en el segundo año de nosotros, y tuve la oportunidad de Fuiste exposta de la antorcha. De la antorcha, y la corrí ¿De dónde a dónde te tocó? De la Comercial Mexicana Insurgentes, 1 kilómetro adelante. 1 kilómetro, muy bien. Y muy bueno, pues hay evidencias de eso. Pasamos aquí un video, hicimos un programa hace 15 días, homenaje a Enriqueta Basilio, que también nos sigue mucho. Enriqueta no ha podido venir porque pues está un poco delicada de salud, pero Ketita te manda a saludar Mariano. Espero que ahora sí te acuerdes de él, ya que lo veas. Y aquí ya vimos también un overol que le prestaron porque los shortcitos no eran uniforme oficial, y ellos lo que tenían la encuartelaron por lo del movimiento 68, y a la bajada de un elevador de ahí del pebetero olímpico no sabía cómo iba a regresar a la Villa Olímpica, y una trabajadora le regaló un overol. Aquí ya les mostramos el overol, Mariano. Es qué interesante, ¿no? Bueno, pues ahora regresando a tu vida ejemplar, Mariano Caro, pues por ahí de 83, 84, llegas como presidente de la Federación Mexicana de Excursionismo y Montañismo. Sí. Platícanos un poquito cómo llegaste y qué pretendiste hacer con dar un cambio sustancial en el montañismo de México. Bueno, nosotros recién habíamos regresado de la Concagua, precisamente con la expedición de la Federación, de la Escuela Superior de Educación Física. La Escuela Superior de Educación Física como tal no hacía ese tipo de eventos a nivel internacional. Nosotros fuimos los primeros, los llevamos al Monte Whitney en Estados Unidos, nos llevamos a Francia al Monte Monte Blanco, y después los llevamos a Argentina, y entonces en el cual tú nos hiciste el favor de acompañarnos y de hacer la labor del médico de esta expedición, que fue muy Permíteme, Mariano, interrumpirte. Aquí está el abanderamiento, Iván. Nos abanderó José López Portillo por ahí del mes de noviembre de 1981. Esta expedición fue en diciembre de 81 y regresamos en enero del 82. Ahí fuimos recibidos posteriormente por el subsecretario actualmente tiene un puesto muy importante en la Secretaría de Gobernación, don Manuel Mondragón y Cal. Pero aquí está la evidencia de la hondonada de los Pinos, en donde ahí estamos marchando en la escolta, y Mariano como digno abanderado de esa escolta de la Escuela Superior de Educación Física, en donde estuvo Francisco Fuentes Santos, Francisco Lemos,
Lorán Camarayón y Felipe, que se nos echó muy feo para atrás, ya no quiso hacer cumbre, se quería quedar en Argentina, ya que andaba consiguiendo trabajo de maestro de educación física en Mendoza. Primero se andaba muriendo, por eso nos bajamos, ya íbamos escalando a buena altura, se le da un poco el edema pulmonar, yo lo noto que empieza a darle las primeras instancias de un edema pulmonar, y entonces les digo, vamos a bajarnos, y a las 3 de la mañana empezamos a bajarlo, y después ya regresamos otra vez a escalar la montaña. Pero finalmente después de esa expedición, cuando el doctor Mondragón y Calvo, que aquí está la fotografía donde nos abandera en la escuela, también nos fue a hacer muchos honores a la escuela ya se empezó a dar a notar fuera se hablaba mucho de la ciudad de a partir del trabajo del maestro Mariano Caro, y aquí está precisamente, Iván, la recepción que nos dio Manuel Mondragón y Cal ahí en la Subsecretaría de Deporte, que se encontraba precisamente en las instalaciones de la alberca olímpica. Ahí están los que mencionamos, todos grandes montañistas. Felipe, pues no sé qué le pasó, pero teníamos mucha esperanza en que llegara hasta la cumbre. Pero todos comandados por este hombre que está a mi diestra, profesor Mariano Caro, y en esta otra foto mandan un saludo a don Leonardo Fonseca Paz y Puente, que también fue un artífice para que se concretara esta expedición del Aconcagua. Mariano, regresando a la federación, ¿y qué satisfacciones tuviste entre el 82 y el 85? Temblor, que estábamos comentando fuera de cámaras, que aquí Toño y Mariano, el segundo día después del 19 de septiembre, fueron a recuperar expedientes de la federación. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó, Toño? Lo que pasa es que recuerdas que después del primer temblor hubo un segundo temblor. La réplica. El edificio donde estaba la federación es donde se encuentra ahora Plaza Meave, en el eje central. Era un edificio como de 7, 10 pisos, no recuerdo cuántos tenía, y se había desgajado a la mitad. Entonces nosotros subíamos para sacar material, porque teníamos material de valor dentro de las oficinas, y resulta que al ratito se viene el segundo temblor, y fue realmente, porque el segundo también fue muy fuerte, no fue muy fuerte. Oye, ¿y qué pensaste, Mariano? No, bueno, primero que nada, desde que llegamos a la federación, como habíamos regresado de la montaña, voy un poquito más atrás y de tu pregunta, ¿por qué y cómo nos hicimos notar? Pues por haber hecho la ascensión a la Aconcagua, y después nos mandan llamar de la Confederación y nos proponen que hagamos una planilla en la cual pues ganamos y quedamos como presidentes de la federación. Entonces, en esta federación hicimos muchos trabajos, aquí Antonio Escobedo, el Coster, tú como secretario general, y gente joven en aquel entonces de educación física, pues empezamos a promover el deporte que nosotros, que en esta ocasión nos ocupa, que es el montañismo, y lo hicimos a través de sistemas bien organizados, como lo que es la Escuela Nacional de Montaña en la Federación, como las expediciones, la organización de expediciones, los apoyos a los expedicionarios, a las gentes muy fuertes como Carlos Carzolio, les dimos mucho apoyo, pero en eso viene el temblor y pues nos desarma, se cae la mitad del edificio, y nuestro edificio, nuestra oficina estaba en el 4º piso, después del mezanín, en el 4º piso, y entonces pues teníamos muchos documentos que no queríamos perder. El edificio estaba inclinado así, pero no como para caerse ya, ¿no? Entonces nos permitimos meter con cuerdas, todos los montañistas, cuerdas con mosquetones, y empezamos a bajar mesas, empezamos a bajar escritorios, empezamos a bajar. ¿Y qué se quedó? ¿Qué fue lo único que no pudieron bajar? ¿Cuánto les dio tiempo el temblor? No, porque a las 7 de la noche vino el segundo temblor, pasó
Miguel de la Madrid, entonces era presidente, y de él agarró a la siguiente esquina donde está el Salto del Agua, de donde estábamos nosotros haciendo nuestros desalojos de muebles. Oye, Mariano, pero es clave, por ejemplo, amigos, pues Carlos Carsolio pues es un montañista fuera de serie, pero en esa época se organizó esa expedición en 85 y Carsolio fue y calificó para ir a esa expedición, ¿no? Y ahí conoció a Kokuska, un polaco, y a partir de esa expedición, de ese trabajo de la federación, Carsolio se contactó con los europeos. Sí. ¿Es así, Mariano? Así porque es. Tú estuviste ahí. Sí, yo estuve ahí con ellos en la Aconcagua, también estuvo Koster, y entonces nosotros íbamos pues apoyándolos, porque nosotros ya conocíamos el Aconcagua, pero por la pared sur, que era donde se tenía la ascensión, pues hubo problemas de mal tiempo, de las dificultades en esas condiciones de terreno que son muy difíciles, pues se duplican. Entonces no hubo la oportunidad de hacer la ascensión y bajamos. Entonces cuando bajamos nos dimos a la tarea, el Koster y yo, de hacer la ascensión por el otro lado, por la ruta normal, y llegamos a la cumbre para no venir pues con las manos vacías. Muy bien. Sin embargo, conocimos a los polacos, a Jerzy Kokuska, que conoce. Después me pide de favor Carlos Carsolio que lo deje yo como presidente. Como presidente yo llevaba la responsabilidad y le tuve que agarrar esa responsabilidad, decir, ok, ¿qué vas a hacer? Aquí está, y yo me agarré esa responsabilidad y dije, como venga, y yo tenía mucha fe en su capacidad, y él, con la capacidad de los otros y con el buen clima que les dio, pues sí llegaron a la cumbre, y eso me da mucho gusto, y le mando un saludo a Carlos y a los compañeros de todo el montañismo nacional que nos escuchan, Socorro Alpino, tantos clubes que son tradicionales y que siguen caminando en las montañas de México. Mi querido Mariano, y en ese afán de seguir progresando en el excursionismo, pero sobre todo en el montañismo, en el andinismo, logras ir a Pakistán, a Karachi, a conseguir unos permisos para que se diera este gran salto de subir un 8000. Sí. ¿Qué te dice 9 de septiembre de 1986, vuelo 73 de Panam? ¿Qué te dice ese vuelo a 152? ¿Qué te dice eso? Ay, mira, hasta se me encueró el chino, pero bueno, esto es muy muy normal. En aquella época era muy normal que existieran los asaltos a los aviones. Había pasado el de la mamá y de Jorge Ortiz de Pinedo, en fin, era muy común, pero nunca vas a pensar que en el que tú vas te va a pasar. Yo venía de Nepal, después estuve en Lhasa, pasé a Rawalpindi o Islamabad, que es la capital de Pakistán, y bajé a Karachi a tomar, fui por con las autoridades correspondientes por los permisos para 2 ascensiones, una para el Himalaya, 2 para el Himalaya, y en una de ellas era el de la Annapurna. En el regreso de ese viaje, pues resulta que secuestran el avión, y lo secuestran cuando yo me subo, y yo venía solito, desde que ya tenía yo 30 días allá comiendo comida que no estoy acostumbrado, ya extrañaba yo regresarme a México. Una tortillita. A México, y éramos 390 pasajeros, y se suben unas personas que palestinos, ya chequé, son 4 palestinos. Después me enteré que eran de Gaddafi, a mí me dieron... De Omar Gaddafi, pero ya después Sabludowski dijo otra cosa. ¿Tú qué estabas haciendo, Toño, cuando viste esta noticia
qué impresión, porque te daban por muerto. Sí. Decía, 2 mexicanos murieron en un ataque terrorista en Pakistán, y el comando pakistaní atacó el avión para recuperarlo. ¿Tú qué hacías en ese entonces? ¿Qué sentiste? Bueno, pues estábamos preocupados porque no sabíamos qué pasaba, si realmente Mariano estaba involucrado, y luego nos confirmaron que sí estaba en el avión, y pues la verdad es que ya lo dábamos por perdido, ¿no? Porque esa noticia sonó mucho aquí en México, todas las noches, todos los días en las noticias se hablaba casi exclusivamente sobre la nota del secuestro de aquel avión, y no podíamos entender que precisamente Mariano estuviera ahí metido dentro de ese conflicto, ¿no? Un 747. Entonces, sí, aquí en México pensábamos que ya no lo íbamos a volver a ver, Bueno, pues quiero comentarles que se pelearon por la nota cuando regresó afortunadamente Mariano, que sobrevivió a ese ataque terrorista de 4 palestinos, y Zabludovsky se peleaba por la nota. Aquí tenemos la entrevista que ganó Memo Ochoa por la mañana. Vamos a ver el minuto, es largo el video, pero seleccioné a partir del 3. Venga, Iván. Puerto color azul claro, con manga corta. Simplemente para tener una imagen visual. Sí, ¿verdad? y su pantalón azul marino, su boina, igual que la demás gente. Sí. Es más, muy parecido al que tienen en México. Creo que eso es... ¿Y la tenía al lado izquierdo usted? Sí, bueno, no, yo estaba sentado en el lado derecho del avión, o sea, de frente y atrás del lado derecho. Él pasó en el corredor del lado izquierdo, mencionando hands up, o sea, manos arriba, todos. ¿Hands up? Hands up. Hands up. Ah, sí, en inglés. Sí, sí. Se habló en inglés. Él, en un inglés que pues tampoco se entendía muy claro, pero... ¿Llevaba un arma? Sí, una metralleta, lo que sí me acuerdo es muy... no sé, muy prolongada, creo que le llaman cuerno de chivo. Cuerno de chivo, ¿verdad? Eso es. El cañón corto, o sea, me impresionó. ¿Escopeta? No. Metralleta. Metralleta. Ajá. Entonces, a todo mundo, que nos levantáramos con las manos en alto. Nos levantamos los que estábamos ahí, y empezó a decir a unos que se pasaran, que se fueran a la parte central, y a otros atrás. O sea, a mí me mandó adelante, tú vete, ¿no? O sea, me mandó para adelante, me fui hacia adelante, y adelante estaba el otro, que ya fue cuando vi al segundo, que también traía un arma, ¿no? Y entonces concentraron a toda la gente, tal parece ser a todos los hindús, me imagino, y yo me confundieron con un hindú tal vez por mi aspecto, que no es de otro tipo. Y entonces a mucha gente la seleccionaron, unos adelante, otros atrás. ¿Cuál era el motivo? No supe, pero nos sentaron, y el grueso de la gente es donde yo estaba sentado, ¿no? Había niños, bebecitos, mamás, señoras muy grandes, señores muy grandes, de esa gente que vive en Estados Unidos y que va a pasar sus vacaciones a la India y regresan a... Pero aquellos que tenían aspectos de norteamericanos o algo así, ¿los pasaron atrás? Pues no entendí si era esa la intención. ¿Pero sí estaban atrás? Parece ser que sí. No me fijé muy bien, pero pues con las manos en alto y con el miedo en ese momento tan fuerte, yo fui a donde me mandaron, y ya no me fijé si eran o no con otro aspecto, ¿no? ¿Qué hicieron enseguida? Sí, inmediatamente que ya concentraron, parece ser, para entonces yo no escuchamos nada, pero parece ser que ellos antes de abordar el avión, de subir las escaleras, mataron a 2 guardias de que estaban ahí, y fue cuando subieron. Eso ya lo comentaron después. Pero cuando nosotros estuvimos y no vimos nada, lo único que vimos es gente apuntándonos, nos concentró en determinada la parte central del avión, sobre las alas, y ahí me tocó estar sentado en un lugar central, la ventana, y otra persona aquí, un corredor, del lado mismo derecho de este avión. Inmediatamente nos dijeron sentados, pero como no todos cabíamos en... Bueno, pues ahí está este documento. Memo Ochoa, no sé si se ganó la noticia, porque después Zabludovsky entró
al otro día por la noche diciendo que había fracasado el movimiento terrorista, dijo 4 palestinos, y saca unas notas de Ronald Reagan y cómo fueron por los ciudadanos norteamericanos a rescatarlos. ¿Qué apoyo te dio el gobierno de México a ti como mexicano que te encontrabas en la panza de Panam? No, ninguno. Pues, ¿Ninguno? Yo no recibí ningún apoyo. Yo cuando salimos cuando esto se termina ellos querían terminar con una explosión masiva, pero como las granadas... Las traían en la mano, ¿no? Sí, traían granadas en las manos y las metralletas. Entonces juntaron a todos los hindús y a todos los güeros, que decía yo que no los querían matar, pensaba yo que los querían matar a los güeros. No, a todos los juntaron, entonces ya éramos en el mero centro del avión, los que estábamos sentados y los pasillos llenos de gente, de personas. Entonces se apagaron las luces y apagaron. ¿En qué hora más o menos? Porque duró 17 Sí, cuando 17 se terminó, horas. Cuando se terminó el generador de corriente que da las luces interiores, ese se terminó, no estaba prendido el avión, estaba prendido el generador. Cuando se acaba se acaba la luz y se acaba la música, entonces se prende una luz de emergencia y entonces entre ellos se ponen nerviosos y empiezan a decirse por el telefonito, dice Kumar Abdul, ok, se juntaron, después regresaron cada uno en cada esquina, nos juntaron a todos, apagaron las luces y empezaron a disparar hacia el centro del grupo, del grueso del grupo. ¿A ti esa ráfaga te pasó por arriba de la pasó, cabeza? Sí, yo estaba a cuatro asientos adelante del que estaba disparando, del lado de atrás, del lado derecho. Entonces el fuego fue cruzado. Entonces yo me agaché, estaba en el asiento de en medio, un francés y un hindú. Al hindú le dieron en la cabeza. Tu compañero de asiento, vamos a decir. Compañero de asiento, pero yo me agaché demasiado, o más, no sé cómo le hice. ¿Y pero tu intuición qué fue? No, cuando escuchaste la ráfaga. No, pues yo aquí ya me quedé porque yo ya había escrito en el día, en la bolsa de papel había escrito una carta, pues dirigida a mis hijas, O sea, ya estabas despidiéndote. Ya estaba despidiéndome y entonces, porque yo pensaba que esto iba a terminar de esa manera. Sin embargo, se terminó, al pasar las horas, se termina de esa manera porque apagan las luces, se empiezan a ametrallar y al terminar 2 cargas de esos cuernos de chivo que son como más de 100 balas, no sé, unas balotas grandotas, entonces estos empiezan a aventar las granadas al grueso del grupo de los que veníamos, y entonces esperaban ellos que explotara el avión porque estaba el combustible abajo, y no, era la parte donde estaban los equipajes. Sí. Se escuchó un boom muy fuerte y bofo así, que empezó a salir humo después y lumbre después. Entonces yo como estaba yo agachado aquí. ¿Cuál fue tu corazonada para correr? No, lo primero que vi aquí, estaba encima de mí, lo empujé. Ya se había terminado los sonidos de las balas, se terminaron. Después fueron las granadas. Las granadas fueron aventadas y explotadas. Entonces yo no sentí nada, empecé a sentir que no podía respirar, me levanto, empujo a la persona que estaba atrás, volteo hacia atrás y veo que empieza a entrar una luz, porque para eso teníamos las ventanillas con estas bajadas, y como no había luz, pues la luz de afuera empezaba a entrar, porque alguien estaba abriendo esa puerta, la puerta y yo la tenía 4 asientos atrás. Entonces empujé a este hindú al muerto.
y luego los que estaban muertos o Pasaste vivos, encima de ellos. pasé encima de ellos, y antes de que se abriera la puerta, se abría así, de esta manera. Entonces, a la hora de abrirse, yo me aventé, pasé encima de Varias personas. de quién sabe de quién, y me aventé. Yo caigo al piso de 6 metros de altura, casi. Yo para eso ya tenía experiencia como paracaidista, que desde muy joven empecé con el paracaidismo. Supiste caer, eso te salvó. Yo supe caer. Que pudieras correr, Pues, porque supe ¿todavía caer. hubo una ráfaga para los que se fugaron? No, ya no hubo después de las granadas, ninguna ráfaga. Después, al caer, yo caigo y mi impulso me avienta hacia el centro del avión, y segundos después oigo un estruendo muy fuerte, y es la lona que después se infla, y es el slide. ¿Te amortiguó un poquito eso? No, si me hubiera caído, si yo no me hubiera... Si no te hubieras movido, te hubiera matado me la hubiera lona. matado la lona. Entonces, cuando esta ya cae y se infla, ya estaba corriendo, ya andaba yo por 200 metros adelante. ¿Qué piensas, Toño, del terrorismo, de esta guerra? Bueno, pues es que es algo feo, ¿no? Es algo impresionante, sobre todo cuando está involucrada gente que no tiene nada que ver, ¿no? Claro, gente Y inocente. lo que vemos ahora, lo que está sucediendo en Siria y todo eso es triste, ¿no? Porque realmente no se saben las noticias veraces aquí en México, pero sabemos que niños, familias enteras, pues mueren a causa de estos ataques, ¿no? O sea, yo les diría sin sentido, tal vez. Muy bien, Toño, pues Mariano, pero platícanos, ¿quién estaba agachado y cubriéndose la cara de los que lograron salir del avión? ¿Quién era? Te digo que cuando corrí, Llegaste a la sala que corrí y había un cordón de militares y me ponen comando pakistaní. de comando pakistaní, y me tiran al suelo y me ponen el pie en el cuello. y yo iba de camisa de Azul. cuadros, pantalón de mezclilla, un tenis Nike porque el otro lo había dejado en el avión, y entonces le digo, I am passenger, soy pasajero. Y entonces me entendieron que era pasajero y me dijeron, váyase a la sala de llegadas domésticas. Entonces llego allí y pues ya hay luz, hay gente, nos está diciendo, mire, no hay problema, no, don't worry, relax. Te daban un cafecito, un cigarrito, yo traía un cigarro acá y otro cigarro acá, por los nervios, pero empezaba a llegar la gente que empezó a bajar del slide, con el slide, y bajaba gente muy lastimada, fracturada, con fracturas expuestas, niños buscando a sus mamás, los padres buscando a los niños, ¿dónde están fulanos de tal? Y entonces yo, en eso, las luces prendidas, y en eso se apagan las luces de repente, de ahí, de la sala, y empieza otra balacera, que es cuando yo corro y me meto abajo de un asiento donde se llega la gente a sentarse. Yo me metí abajo de los asientos de espera, y después se vuelve a prender, se acaban las balas y vuelve a prenderse la luz, y entonces vuelven a decir que ya no hay problema, que ya pasó el asunto. Pero ¿hasta dónde estaban metidos estos cuates? ¿Hasta dónde estaban metidos? Que es un aeropuerto muy, muy grande, porque Karachi, Pakistán, es un puerto muy, muy importante en el mundo. Entonces, ahí nos acaba el tiempo, Mariano. Ahí enfrente me encuentro que todo el mundo le preguntaba a una persona, ¿are you okay? ¿Estás bien? Y él decía que sí, y yo lo reconocí siendo que era uno de los secuestradores, el que venía vestido de azul, como de la policía mexicana. No, venía vestido de civil, civil. Y entonces yo lo reconozco,
me salgo de donde estaba, le pregunto, ¿are you okay? Me voltea y me dice, I'm okay, pero le volteé así, nada más que lo reconocí y la espalda la traía toda llena de esquirlas de la granada, y yo lo agarro de la espalda y lo retuerzo y le digo muchas groserías mexicanas, y como 10 gentes se fueron, no encima de mí, sino encima de esa persona, y ahí lo detuvieron a esta persona. Bueno, mis amables adultos mayores, nos vamos a ir. Hagan contacto en Face como Mariano Caro, hagan todas las preguntas, todos los comentarios que quieran sobre esta vida ejemplar. Hoy, Toño, los vamos a invitar nuevamente para que sigamos esta gran historia. Muchas fotos se quedan en el tintero, pero yo les agradezco ampliamente que nos hayan escuchado. Mariano, muchas gracias, y en Face, búsquenos como Minalvo Azteca o búsquenos como Mariano Caro, o tú cómo estás en Face. Como Antonio Escobedo. Antonio Escobedo. Pues buen provecho, gracias Iván, gracias Nieto, gracias a todos los que hacen posible este programa, gracias Jenny, gracias Mosquito por haber venido. Gracias, que tengan Nina. muy buena tarde, que Dios los bendiga. Gracias.